Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y fíjense que voy a empezar con un agradecimiento para tres personas que creo que han marcado rumbo en la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. La primera, obviamente, la doctora Miriam Vázquez, quien tuvieron la oportunidad de escucharla con una plática muy interesante de las repercusiones de la varicela y el costo de no tener una vacuna universal. Y una alianza que justamente hizo con el doctor Lombera de esta sociedad y que me ha tocado en estos 2 años compartir con la doctora Lourdes Mota Murguía y también con el doctor Betancourt, que seguidamente dará el complemento de la charla. Y también desde aquí un agradecimiento a la doctora Alexia, gracias por todas sus atenciones para poder estar aquí con ustedes y tener un triste regreso a Guadalajara el mismo día de hoy. Miren, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, porque cuando me invitaron a hablar del tema de antivacunas y que nos pusimos de acuerdo, bueno, como lo dijo el doctor David, también con todo el respeto, dije, bueno, yo creo que con una diapositiva va a ser suficiente reflexionar. Y antes de preparar el tema, si bien es cierto, se escucha de antivacunas, dije, pues la mejor manera de no hablar de los antivacunas es no haciéndoles caso. Pero finalmente es tanta la resonancia que tienen en algunos países, no igual en el resto de los países como lo es en Estados Unidos, creo que es importante compartir con ustedes lo que hay. Una parte importante de las redes sociales es que afortunadamente tenemos, o desafortunadamente tenemos los memes. Y aquí ven ustedes en el ángulo superior izquierdo, una mamá jalando al niño y dice, el niño, mamá, no es necesario que me tenga que vacunar, hacerle caso al niño, una leyenda así, y la mamá dice, no, yo sé más que el médico y vente, ahuyentándolo y bueno, la muerte está ahí acechándolo a ese pequeñito. También algunas campañas de las cuales yo me jacto de haber participado en de un anuncio de una vacuna para evitar infecciones por el Streptococcus pneumoniae, y que luego hubo una campaña de una empresa que se llamaba Las Cunas Vacías. No sé si recordarán ustedes esa parte. Y luego, cuando mandamos un mensaje claro en una reunión que acaba de haber de vacunación con la Asociación Mexicana de Vacunología, pues son mensajes muy claros. Cada 20 segundos un niño muere a causa de una enfermedad que pudo haber sido prevenida por una vacuna. Son mensajes claros, directos, que también la OMS los toma como una parte importante y la UNICEF. Y la otra parte es que anualmente se evitan 2 millones de muertes al año justamente por estas enfermedades que son prevenidas por vacunación, y las cuales pudieran ser hasta 3,5 millones de vidas salvadas de niños en los primeros 5 años de edad si todo el mundo tuviera accesibilidad a las vacunas, o por lo menos a las más indispensables. La otra parte es, y perdón por no tener el dato actualizado, pero cuesta trabajo de repente buscar lo que invierte el gobierno en vacunación, pero este dato que fue dado por una autoridad que estuvo aquí con ustedes, son 5,900 millones de pesos que se invierten al año, y el doctor Narro acaba de decir que se invirtió en el sexenio más de 30,000 millones de pesos durante lo que fue el sexenio, una parte muy importante. Y yo creo que nos seguimos jactando de que es uno de los que tiene mayor cobertura en América Latina. Sin embargo, cuando lo llevamos a algunas estadísticas que ustedes mismos publican en su revista, pues nos encontramos con datos que a veces suelen ser desastrosos. Por otra parte, y viendo un poquito lo que es en el contexto de los antivacunas, les voy a compartir un pensamiento que ayer, al ver lo del cine debate, me permití decir. Estos es los logros que se han tenido en vacunación universal, y ayer compartía que yo tengo 58 años de edad y libré por lo menos la poliomielitis y algunas otras enfermedades. Este pensamiento justamente es el que a veces prevalece en los grupos antivacunas. Si yo sobreviví a esa enfermedad, o si varicela me dio y me curé y no me morí, pues justamente es una de las cosas que tenemos que luchar, como lo vamos a ver más adelante. La otra parte, estos grupos antivacunas han ido transitando de alguna manera a prevalecer justamente en los medios de comunicación y en internet y en las redes sociales y en los foros que hacen. Pero ahora la modalidad es que no se llaman grupos antivacunas. Poco a poco han cambiado la perspectiva de la gente
y ahora ellos se dicen que son la generación del rescate, de investigación global, madres contra el mercurio por el timerosal, mentes seguras, padres informados, esto haciendo referencia justamente al autismo, y un Centro Nacional de Información de Vacunación, en el cual una de sus fortalezas es justamente que quien tiene o cree que tiene un efecto adverso a la vacunación de la población en general, lo reportan inmediatamente. Cosa que yo me pregunto, tenemos muchas veces efectos secundarios o asociados supuestamente a vacunación y no necesariamente lo reportamos en nuestros centros hospitalarios o siquiera a veces en el consultorio. Y la otra parte, algunos que se llaman liberación de las vacunas y seguridad de la salud infantil. Entonces, los que encabezan estos grupos han ido migrando de alguna manera a que la sociedad los perciba no como antivacunas, y vamos a ver algunas declaraciones de algunos de ellos más adelante. Obviamente, el aceptar que las redes sociales juegan un papel importante, pues todo el mundo lo dice. Bueno, las malas noticias están en la red, las falsas noticias están en la red, pero las buenas noticias también están ahí. Y la otra parte, como un aliciente, porque también decían que los grupos antivacunas, bueno, desde 1802 existen incluso en algunos museos estas pinturas que hacen referencia al rechazo que hubo justamente para la aplicación de la vacuna contra la viruela. Y entonces vean ustedes, 1802, bueno, estamos a una distancia importante y sigue habiendo estas luchas, sigue habiendo estas manifestaciones, y además ahí pictóricamente mencionaban todo lo que podía pasar, como lo pueden ver ahí, si se vacunaban, con deformidades, con muertes, con algunas otras cosas. Entonces, bueno, no es nuevo, es una lucha que lamentablemente, o una oposición que lamentablemente ha ido creciendo y que van encontrando lugar en algunas personas que más adelante vamos a ver. Cuando se hace una búsqueda en internet y ve uno las palabras claves que puse ahí del lado izquierdo, grupos antivacunas, no vacunar, peligros, campañas antivacunas, personajes antivacunas, etcétera, vean los resultados en la siguiente columna. Realmente son resultados que no tienen un mayor impacto, si lo buscamos así fríamente. Pero cuando buscamos las mismas palabras a favor de, pues vean ustedes la cantidad de millones de citas que hay y de sitios que hay para buscarlo. Y el día de ayer buscaba en Google Play, en las aplicaciones de APP, hay más o menos 160 aplicaciones para darle seguimiento a la vacunación, pero la sorpresa es que hay más para la veterinaria que para los médicos y para los niños. Entonces, bueno, también esos grupos es importante, las mascotas ocupan un lugar importante y ellos sí los llevan a vacunar porque si no se mueren de parvovirus y le tenemos miedo a que nuestra mascota se muera, a pesar de que sabemos que las mascotas van al cielo. La otra parte es que cuando buscamos por hashtag antivacunas, realmente es una sorpresa que no hay mucho al respecto de los hashtag antivacunas. Entonces, esta es una parte importante. ¿Juegan un papel? Sí, sí lo juegan, pero no al grado de lo que juega el beneficio de la vacunación. Y hay en el hashtag 3.470.000 menciones que tienen que ver con no vacunar. Pero insisto, no solamente es para el humano, también es para las mascotas. Entonces, es una parte muy importante que tengamos en cuenta cuando nosotros replicamos algo que queremos que sea cierto, que sea mentira. Y miren, yo esto la verdad no lo sabía. Eso me lo enseñaron cuando andaba uno en el camino del servicio público y dice, ¿cuántas veces hay que repetir una mentira para que se haga o parezca verdad? No pude subir la aplicación para que contestaran 1, 10, 100, 1000, 100,000, 10,000 o 1,000,000. Pero seguramente cada uno de ustedes ya pensó un número, ¿sí? Yo cuando lo leí por primera vez no le atiné. Y espero que la mayoría de ustedes le atinen porque ustedes son los que manejan la estadística. Y la estadística sirve para mostrar lo que uno quiere y también a veces para no mostrar lo que uno no desea ver. Bueno, pues me asombré porque son solamente 1000 veces. Y fíjense quién lo dijo. Es el ministro de propaganda de la Alemania nazi. Bueno, fue, porque ya se murió. 1000 veces. Y también yo cuestiono. Si se trata de un actor y una infidelidad, basta que lo digan una sola vez y todo el mundo ya lo sabe, ya se enteró. Pero ¿cuántos de nosotros a veces creemos justamente en una mentira porque ya se repitió más de 1000 veces? Y eso es lo que pasa con los grupos antivacunas en algunas
de las etapas en que fueron justamente mencionadas. La otra parte es que hay imágenes que yo les llamo inverosímiles, porque aunque hay casos bien estudiados y hay casos que fueron notificados, pues siguen siendo replicados. Yo recientemente recibí una información en mi WhatsApp al respecto de una vacuna contra VPH, y es una información que tiene años circulando, pero alguien se la encuentra y luego la reciclan, y eso es lo que hace que permanezcan esas noticias que son falsas. Hay algunos actores, como en el libro que pueden ver ahí, Andreas Moritz, que habla de los riesgos de la vacunación. Hay algunos otros que se llaman los peligros de las vacunas, puntos de reflexión por autores que no pude encontrar ninguna otra publicación médica, a pesar de que es un médico. De Adolfo Pérez, las vacunas, peligros y alternativas. Y estos dos, que me parece que uno de ellos es el que tuvo más influencia en los Estados Unidos, es el doctor Sears, porque él, en base al análisis que hizo, publicó este libro y hacía una recomendación del esquema ideal de vacunación para sus pacientes, y tuvo muchos seguidores al respecto. Y Eula Biss, que justamente analiza algo de los aspectos inmunológicos y los lleva hacia la comunicación de las personas, no en el término científico. Y eso hace que a veces haya confusión y tomen malas decisiones al respecto de la vacunación. Ayer también lo comentaban, el reducir la vacunación porque las vacunas son que las vacunas son utilizadas para reducir la población, pues eso es totalmente falso. Sí, me parece que hay políticas públicas que desde aquí se iniciaron en los años de un gobierno de un presidente en el cual le preocupaba la sobrepoblación que tenía el país, y obviamente hubo algunas acciones que tienen que ver con la reproducción humana. Y la otra parte es que hay algunas otras que circulan y vuelven a circular, sobre todo con el mercurio que tienen algunas de las vacunas. Y algunas revistas que son de mucha circulación en países europeos, cito principalmente España, en el cual en un análisis que vamos a hacer al final, tienen el problema pero no lo tienen tan avanzado como los Estados Unidos. Yo realmente en el grado de avance en el país voy a dar algunos datos en donde creemos que está justamente trabajando esto los grupos antivacunas. Pero vean ustedes, una encabezada dice las vacunas son peligrosas. ¿Sí? Y aparte vienen algunos artículos en esta misma revista que sí tienen que ver con la nutrición y con algunos aspectos favorables de la salud. También, obviamente, México no se podía quedar atrás, y hay grupos en los cuales, dice, algunas personas creen que las vacunas son seguras y orientan sobre métodos naturistas y de nutrición para poder curar a los pacientes que tienen el espectro autista o que creen que tienen justamente autismo. Y esa es su publicación y esa es su propaganda en el internet, la cual pueden ustedes consultar sin ningún problema. También, obviamente, no se podían quedar algunas actrices mexicanas en dar alguna opinión sobre las vacunas, pero es impresionante ver cómo le fue después en los tweets al respecto de una mala o de una desafortunada declaración al respecto de las vacunas. Pero eso pues hay que estarlo buscando para poderlo encontrar y saber que justamente hicieron un mal comentario. Y por otro lado, cuando busca uno documentos específicos de la importancia de la vacunación global en todo el mundo, pues vean ustedes los comentarios, y lo puse así directamente, 5 renglones y hasta ahí se acabó. Cuando realmente tenemos que expresar los que estamos convencidos de la vacunación, de poder divulgar los beneficios que tiene ella. La otra parte es que yo les presenté algunos libros que son los que han tenido impacto, y vienen algunas preguntas de reflexión para nosotros. ¿Por qué si hay más de 1,5 millones de libros que hablan de la vacunación y sus beneficios, pues a veces no los conocemos o a veces no los recomendamos? Y lo digo abiertamente, en la práctica, en la formación de los pediatras, cuando uno les habla del tema de inmunizaciones y vacunas, es un tema por demás aburrido, porque creemos que la vacunación debe de estar en manos del personal de enfermería, o porque ese es un asunto que no nos toca como médicos. Esa es una parte y una falla muy importante. Y yo desde aquí celebro el que año con año destaquen a un personal de enfermería, y que hoy lo haya dicho, ellas son un pilar fundamental, el personal de enfermería, para evitar justamente y erradicar algunas infecciones. El médico privado participa con menos del 2% en la aplicación de vacunas. El resto está en manos del Estado y principalmente las enfermeras. También
Y felicidades por ello a todas ellas, la verdad. Y ayer también reflexionaba que en México vivimos un matriarcado, nos guste o no, porque al menos en salud la responsabilidad de los niños se lo dejamos a la mamá, ¿sí? Claro, los tiempos han cambiado, pero la mamá es la que generalmente se hace cargo de llevar al niño al pediatra, de que le vacune, que no se enferme, etcétera, etcétera. También quiero comentarles que en una editorial que está ya en electrónico en la Revista Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y que va a ser presentado una propuesta de esquema de vacunación ahora en Chihuahua, en el Congreso de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, viene este editorial y la quise mencionar porque ustedes seguramente han escuchado hablar al doctor Abiel Mascareñas, es el desinfectólogo pediatra que radica en Monterrey y actualmente es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Y él se atrevió abiertamente, para los que lo conocemos así, es de directo, a publicar este editorial que se llama Los Grupos Antivacunas Encubiertos. Estos grupos antivacunas, y quise tomar el texto para que no se prestara mala interpretación mía, pero él reflexiona que los grupos antivacunas, para él, están en el sector que se dedica a la salud, o sea, en nosotros, en enfermería y en los médicos. Los que por alguna razón acuden a vacunarse cuando tienen un cuadro gripal o tos, estornuda o regurgita, son enviados o rechazados a no recibir la vacunación. Y si está enfermito, tiene tos, tiene gripa, mejor traiga el otro día. O simplemente porque llegan en un día o en un horario que no toca abrir un biológico, la gente la vuelven a regresar para que vuelva a vacunar. Si hay tiempo les contaré una anécdota que yo viví, o más bien algo que yo viví en mi hospital. Y la otra parte es, ayer también se mencionaba, lo que tiene que ver con la vacuna contra influenza. Ayer daban algunos datos de un hospital, el 50% de los médicos y el personal de salud no se quiere vacunar. Caray, es una pregunta obligada, o mejor, todos los que estamos aquí como personal de salud y personal sanitario deberíamos estar vacunados contra influenza. No hago la pregunta porque luego incomoda, que levante la mano el que ya se vacunó, pero obviamente todos deberíamos estar vacunados. Sí, yo también me vacuné. Entonces, pero si contamos así rápidamente, el 50% no está vacunado. Pero no solo eso, cuando nos preguntan, ¿y por qué no te vacunaste? No, pues es que a mí no me va a dar influenza, yo no me enfermo nunca de nada. O sí, me la puse, pero el día que me la puse me puse bastante mal. Ese es un comentario negativo que se va a replicar, y dicen, si mi pediatra no se la puso, pues mejor yo tampoco me la pongo, ¿sí? Y haré algunos más adelante. La otra parte es que hay un grupo antivacunas que no está mencionado ahí, pero que creo que juega un papel muy importante. Las mamás y los papás, más las mamás, lo insisto, en un 90%, son las que llevan a los niños a vacunar. Y no es nada raro que de repente digan, se me perdió la cartilla y no sé qué vacuna le toca. No me acuerdo, no me acuerdo cuál fue la última que le pusieron. O ¿sabe qué? Tiene gripita, mejor vacúnemelo otra vez, ¿sí? O no, uno de mis hijos se puso muy mal con esa vacuna, mejor doctor, ¿no habrá manera que no se la ponga? Y esa parte, creo que cada vez más, junto con algunas vacunas que no están en lo público sino en lo privado, el costo de la vacunación luego de repente también es un motivo por el cual no se vacunan. Y es una parte muy importante porque realmente 14 vacunas que tiene el Esquema Nacional de Vacunación son gratuitas. Y yo les digo, pues vale la pena invertir en una vacuna o en dos para mejor protección de nuestros hijos, de nuestros padres o de nuestros abuelos, que a veces no invertimos. Y en una charla que acabo de dar les decía, ¿quién de Navidad le va a regalar la vacuna contra neumococo o de influenza a su abuelo o a su papá? No, ¿cómo vamos a regalar vacunas, no? Siempre mejor es un regalito, unos calcetines, una bufanda o unas pantuflas, que luego nuestros abuelos dicen, ¿otras pantuflas? ¿Sí? Entonces, esa es una parte importante a reflexionar. Bueno, viramos un poco ahora a las grandes personalidades, los grandes actores, las figuras públicas, los famosos, los científicos, y no es tema de película, pero los otros, ¿sí? También hay otros que luego atacan de alguna manera importante. Ayer la doctora Yolanda Cervantes hacía referencia justamente a ese señor Andrés Wakefield, que es doctor,
y que justamente publicó en el Lancet un artículo que posteriormente fue en 1998 y rápidamente por el efecto que tuvo al respecto y el efecto que tuvo justamente en asociar la vacuna con el autismo, pues bueno, hubo un desenlace en esto. Se probó que el médico había recibido dinero de organizaciones antivacunas, se realizó el estudio con solo 12 niños e incluso pagó a los amigos de su hijo para obtener sus muestras de sangre. Aunque todo salió a la luz, el daño ya estaba hecho y todavía hoy se considera él como un gurú de los grupos antivacunas, ¿sí? Y por otra parte, es que el Colegio de Médicos del Reino Unido, una vez que vio esto, obviamente le retiró su licencia y pues ya no puede ejercer, por lo menos en el Reino Unido. Y a pesar de que fue después publicado y desmentido, creo que viene una imagen más adelante, pues de todas maneras sigue siendo un referente y lo tenemos que mencionar porque él hizo un daño muy importante, pero que además en los Estados Unidos se sigue replicando de alguna manera importante. Y aparte, cuando hacen una búsqueda de quiénes son los actores que rápidamente se sumaron a estos comentarios, bueno, aparecen 7, como los 7 magníficos, pero yo voy a tomar solamente 3 de ejemplo, porque después cuando se mete uno al Twitter, en el Twitter hay más o menos como 60 personas que retuitean aspectos negativos de la vacunación, entre ellos el actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, estas 3 personalidades, no sé si las conozcan, creo que los ubican muy bien: Jenny McCarthy, Jim Carrey y Luc Montagnier, ¿sí? El que fue premio Nobel, ¿sí? Y entonces dice uno, caray, a ver cómo está eso que es antivacunas. Bueno, la parte importante es decirles de cada uno, bueno, esta es la publicación donde se retractó justamente del artículo, en donde se desmintió, donde se menciona que fue un fraude y que obviamente desmantelan toda la red de mentiras que tejió él para desacreditar la vacunación. Bueno, Jenny McCarthy, pues esta es su página en internet. Yo me metí a buscarla y ya me andaba distrayendo porque tiene todo un horóscopo sexual, ¿sí? Y tiene una serie de publicaciones muy interesantes, pero yo digo nada, absolutamente nada científicas, ¿sí? Y luego a ella le dan seguimiento la gente que sí está convencida que las vacunas son efectivas, y entonces ella, ante las presiones de 6 años después de que hizo unas declaraciones desafortunadas y una columna que tiene en el periódico Sun de Washington, dice: no somos un movimiento contra las vacunas, somos un movimiento pro vacunas seguras. ¿Tendrá razón o no tendrá razón? Es muy respetable lo que ella piensa y vamos a ver algunas otras cosas al reparte. 7 años después la entrevistan y entonces es la conclusión que tienen. Y miren, esa es la producción científica que tiene. 3 de las más representativas, pero puse la tercera porque justamente es medidas de salud para evitar el autismo. Ella detectó a su hijo con autismo, se lo achacó a la vacuna. Afortunadamente el niño, con algunas series de intervenciones que hizo, está perfectamente bien, pero ella piensa que fue la vacunación. Ese es un contenido que le hicieron a ella un seguimiento donde destacaron 5 puntos importantes que ella había declarado hace 7 años. Y entonces la persona que la entrevista le dice que por qué ahora dice que no es antivacunas, si hace 7 años ella se fue contra el sistema de vacunación. Bueno, ahí se los dejo nada más. Cualquiera de ustedes le puede dar seguimiento a esta novela de desenmascaramiento, de cómo van transitando y cómo van cambiando, obviamente para tratar de cambiar la opinión del público. Jim Carrey afortunadamente no tiene muchos seguidores. Ahí me permití sacar la diapositiva de cómo es su blog, en donde le da continuidad a las vacunas, y obviamente él pues tiene ahí un antecedente en donde hizo desafortunadas declaraciones al respecto a las vacunas. Es excelente cómico, yo no tengo nada en contra de ser actor, pero el hecho de que alguien tenga un paciente con espectro autista o autismo no necesariamente tiene que voltear por fuerza lo de la vacunación. También respetable su posición, pero finalmente se colgó de alguien que hizo algún comentario. Esa es una fotografía al respecto de una entrevista que tuvo también el premio Nobel, el doctor Luc Montagnier, en donde lo reúnen con otro especialista en medicina y hablan justamente de los peligros de las vacunas.
Ellos, a raíz de la entrevista que hay, que todos pueden escuchar la entrevista en el internet, está también en YouTube, pues él aclara que no está en contra de las vacunas, pero simplemente él piensa como premio Nobel que debería de tener el gobierno cuidado en hacer una vacunación masiva, ¿sí? Es decir, sin respetar religiones, sin respetar etnias, sin respetar algunas otras cosas e incluso la condición del paciente que recibe las vacunas. Todas se puede replicar ahí y esas son solamente algunas citas que quiero mencionar. Dice, a pesar de todos, dejaron la pseudociencia antivacuna caliente y pesada, así lo refieren en la transcripción. Esto quiere decir que hubo un debate y hubo una inconformidad importante con sus declaraciones. Y dice ellos que algunas citas es que si hay síndrome de muerte súbita infantil, pues si a todos los niños los vacunan, seguramente tiene que ver algo las vacunas con ese síndrome de muerte súbita, cuando todos sabemos que no hay una causa específica y que gracias a simplemente la medida de dormirlos boca arriba se ha disminuido mucho esta parte. Y la otra parte es que yo lo digo y hago un razonamiento lógico, pues si nos vacunan no podemos achacarle a todo lo que nos pase hasta la mala suerte porque nos vacunaron, ¿sí? Y si alguien puede decir, no, pues es que le dio varicela por mala suerte, porque lo vacunaron y le dio. No, simplemente la vacunación no tiene una cobertura total y pueden haber casos importantes. Y la otra parte es que Montañer, en una parte importante, habla de la tormenta inmunológica, ¿sí? Que yo lo digo abiertamente, me cuesta trabajo entenderlo, si yo se lo transmito a una mamá y llega y me dice, oye, doctor, ¿qué es eso de la tormenta inmunológica? Bueno, pues nos vamos a meter en aprietos para explicarle algo que no tenemos el conocimiento completo de cómo transmitirlo para que sea tomado en forma favorable. Yo participo en algunos protocolos de vacunación y a todos hay que leerle los efectos adversos. Y cuando alguien dice, ¿puede ocasionar la muerte? Ahí es cuando le presta atención la mamá o el papá, ¿sí? Pues todo puede ocasionar la muerte. Hasta aquí en Cancún una sabrosa langosta, unos camarones nos pueden llevar a la muerte si hacemos una reacción anafiláctica. Bueno, estas famosas tormentas citoquinas, no lo voy a ahondar en eso, está bien demostrado que el niño tiene capacidad para responder a todas las vacunas que se dan, y él es lo que dice, Montañer dice, pues es que nada más desaparezca en la vacunación masiva y punto. Yo hasta ahí es mi punto controvertido. Bueno, la otra parte es que él, justamente como premio Nobel, pues todos los que reciben un premio Nobel o Nobel, pues se convierten como en estrellas de rock. Todo lo que dicen y de lo que opinan se toma como una verdad, yo lo pondría así. Y sus palabras, en algunas ocasiones, tienen más peso científico que lo que realmente está escrito y está avalado por estudios serios y de seguimiento. Es por eso que la enfermedad Nobel es tan peligrosa, ¿sí? Ojalá alguno de nosotros nos diera un premio Nobel y ya veríamos qué declarábamos. Pero miren, pasan lo siguiente, Luc Montagnier no tiene experiencia en pediatría. Él, todos le reconocemos sus méritos, pero no tiene esa experiencia. Y alguien puede decir, oye, ¿qué estás diciendo? Un premio Nobel científico por sus logros. Bueno, pues miren lo que creo que pasa. Y tiene una explicación. Y a lo mejor algunos de nosotros lo padecemos. Y se llama efecto Dunning-Kruger. Y el efecto Dunning-Kruger es también, se le otorgó a este científico en psicología y se le dio el premio Nobel. Este efecto consiste en un sesgo cognitivo. Y acabo de descubrir que me parece que es una de las mejores políticas para hacer política, o una de las mejores herramientas para hacer, porque lo acabamos de vivir en un proceso del cual también tenemos altas expectativas de qué fue lo que va a pasar, pero el actual presidente electo se convirtió en una réplica casi en todas las reuniones, Algunos opinando que sí, otros que no, otros que quién sabe, que ya le tocaba, que le robaron etcétera, etcétera. Pero 30 millones de mexicanos, poquito más, favorecieron que él fuera el presidente electo. Y miren lo que pasa. Cuando representado esquemáticamente, este es el efecto, cuando la persona no sabe nada, comparado contra la persona que tiene experiencia y con la que realmente debe de opinar al respecto. No es nuevo, esto ya lo decía Charles Darwin, la ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que en el conocimiento. No es nuevo, también es de hace muchos años, pero esto es lo que pasa.
Y a mí me llevó a una reflexión, porque eso tiene entre caricatura y no, el experto, la caricatura, y entonces dice del conocimiento actual, la percepción de lo que estimamos que sabemos, y ahí está lo que sobreestimamos. Si alguien me pregunta a mí de un tema que no sé, pero no quiero quedar mal porque estoy ante una comunidad que sí sabe de epidemiología y que sí sabe de salud pública, yo podría inventar una respuesta y le voy a dar largas a la respuesta y tratando de justificarme. Y la verdad es que estaré diciendo puras mentiras, ¿sí? O simplemente no soy alguien autorizado para hablar sobre tal o cual tema. Como el costo de las vacunas. Pues yo podré decir si me parece cara o barata, o muy barata para el gobierno, y tratar de entender por qué no se incorporan algunas vacunas. Pero yo no tengo estudios en socioeconomía, ni en economía de la salud, motivo por el cual pues no soy una autoridad para decirlo. Y eso frecuentemente pasa, y yo los invito a que reflexionemos cómo a veces a los médicos, al personal de enfermería, al personal salubrista, nos meten en aprietos cuando nos hacen algunas preguntas del cual no tenemos el conocimiento completo. Bueno, siempre ha existido la duda de la vacunación, hay estudios muy claros de qué es lo que sucede. Voy a ir un poquito más rápido porque me quedan algunos minutos, pero cuando hay dudas en el retraso de la aceptación o el rechazo, son 3 factores los que interactúan en la población: la confianza, la conformidad y la conveniencia. Esto es algo ya desde el punto de vista de lo que sucede cuando se analiza la seguridad de las vacunas y cómo va a ser recibida por la sociedad. Y la otra parte, hay factores fundamentales para entender el ecosistema. Esto es lo que tiene que ver cómo se van modificando algunas enfermedades y cómo al aparecer algunas vacunas surgen en el ecosistema algunas resistencias o la aparición de nuevos virus, y lo muy claro es la vacuna contra influenza. Y este es un largo proceso que lleva a indecisión de vacunarse. Hay quienes rechazan las vacunas sistemáticamente, rechazan la vacunación o eligen algunas vacunas, aceptan pero dudan de alguna vacuna, se esperan a que se vacunen algunos y luego ya van y llevan a ellos, a sus hijos o a uno mismo, aceptan pero son cautelosos con unas precauciones mayores, y hay quienes aceptan todas las vacunas sin dudar. Pero vean los porcentajes. Realmente tenemos un 40% de personas que aceptan la vacunación al 100% y no dudan de la vacuna. Pero el resto, tenemos un 60% que está involucrado en ese proceso. Claro, hay protestas, ya lo dije, desde 1802, hay documentos muy antiguos al respecto que asocian la muerte con la vacunación y algunas cosas que voy a analizar un poquito más adelante. Se hacen muchos esfuerzos por desmentir lo que tiene que ver con los efectos negativos, algunos prosperan, otros no. Las redes sociales juegan un papel muy importante. La OMS dice que abrió 42, en todo el país 42 oficinas que se encargan de desmentir lo que no es, pero pues 42 en todo el mundo a mí me parece poco. Sin embargo, nosotros pudiéramos hacer mucho al respecto de eso. Algunas vacunas, solamente por mencionar, como la de VPH, que ha generado mucho conflicto, influenza en nuestra época que hubo la epidemia, y la otra parte es que se necesita un grupo de trabajo que sea proactivo, continuo, para identificar y evaluar qué pasa, cómo nos percibe la sociedad al respecto de la vacunación. Y voy a decirles un poquito más adelante al respecto. Obviamente sabemos que hay un sistema de vigilancia posterior a la comercialización, del cual, insisto, no siempre reportamos. Yo recuerdo un caso cuando se empezó a dar la vacuna contra rotavirus. En mi estado yo recomendaba en mi ciudad que se pusiera de inmediato esa vacuna y tuvimos un caso de insuficiencia intestinal. Bueno, pues se tuvo que reportar, no hubo una asociación al mismo, pero costó mucho trabajo convencer a la comunidad pediátrica que la podían utilizar con mucha seguridad. Ahora que ven los resultados de la disminución de las emergencias y de los ingresos, pues obviamente estábamos ciertos. Obviamente el gobierno tiene mucho que ver, y obviamente en el programa de vacunación que firman todas las instituciones de salud tiene mucho que ver. Bien, miren, me voy a pasar a unas diapositivas porque esto tiene mucho que ver con algo que les voy a compartir. Siempre que uno busca un tema que tiene que ver con el comportamiento social, tiene uno que revisar qué piensan los que estudian el comportamiento social, porque me parece que los antivacunas es más de origen social que científico. Y si me equivoco, bueno, ese es mi pensamiento. Y esta doctora, Emilia Lopera
pareja es una socióloga, psicóloga, que se encarga de revisar qué pasa con muchos movimientos que van en contra de la salud pública, y ella escribió este libro que se llama El Movimiento Antivacunas. Se lo recomiendo, se lo recomiendo. Es un muy buen libro que ayuda a despejar muchas dudas. Ella tiene 4 figuras que les mencionaré rápidamente. Una de ellas es quién tiene miedo a la enfermedad y quién tiene miedo a la vacuna. Y ese es el efecto que ocasiona, el del lado derecho. ¿Quién tiene miedo a la vacuna y miedo a la enfermedad? ¿Quién no tiene miedo a la enfermedad y no tiene miedo a la vacuna? ¿Y quién tiene no miedo a la vacuna, pero sí tiene miedo a la enfermedad? Y esas son las 4 respuestas que previamente las había mostrado en una flecha con otra connotación. Pero finalmente la parte de abajo son solamente 40%. Y luego nos enfrentamos, hay gente que se acepta la vacuna, la exige, pero resulta que no hay. ¿Sí? No hay porque no hay producción, porque no se libera, porque no llegó a tiempo, porque está en cuarentena, o simplemente la empresa la dejó de fabricar. O no hay. Y ahí es donde tenemos un problema, porque hay gente que sí la pide, la quiere, pero no hay. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos? Pues si no hay, no vacunamos. Cuando la haya, la pondremos al día en la vacunación. Y además me sorprendió porque tiene esta tabla donde están prácticamente todas las vacunas asociadas a patologías atribuibles. Ninguna vacuna se escapa. Todas tienen algún efecto colateral, ¿sí? Pero también hace una referencia de las enfermedades, si las padecen, cuántos se mueren, y con la vacunación cuántos se han evitado, que también fue discutida ya en alguna otra sesión. Y con esto voy a terminar. Ella analiza las causas desde el punto de vista social, y los invito a que aquí reflexionen lo que vamos a ver. Hay causas religiosas, ya que algunas comunidades o algunas religiones, como son derivados de algunos animales como los porcinos, tienen prohibido vacunarse. Sirva o no sirve, simplemente porque vienen del cerdo, no se vacunan. Motivos ideológicos y de conciencia. Dudas sobre negocios de la industria farmacéutica. ¿Quién se beneficia si venden muchas vacunas? Dice, pues la industria farmacéutica. Nosotros nos beneficiamos en salud, pero quien vende, y si la vende cara y si vende mucha, pues se beneficia la industria farmacéutica, sin tomar en cuenta lo que lleva los años de investigación y la inversión que hay que hacer para lograr una vacuna. Y la otra parte, que es la que está cobrando más relevancia, y esto se los comparto, es el estilo de vida. Hay quien dice que si tiene un estilo de vida saludable, no solo se evita las enfermedades infecciosas, sino las crónicas degenerativas. Y esos mensajes mandamos, ¿sí? Cuando entrevistan al diabético y dice, pues yo hice esto, pero ahora me estoy cuidando. Estilos saludables. Pero no dice vacunarse. Dice, ahora sí camino, corro, hago ejercicio, pero no dice vacunarse. Y la otra parte es que entrevistaron a cerca de 24,000 pediatras, y resulta que de los 24,000 pediatras y médicos generales, el 40% practican otro tipo de medicina, aparte de la medicina general o pediátrica. La homeopatía, el naturismo, curan con jugos, con herbolaria, con todo. Y eso impacta, porque son los que recomiendan no vacunar. No tengo nada en contra de ellos, finalmente cada quien está convencido de lo que practica, pero es un mensaje muy negativo, porque incluso los pediatras, y sí, yo conozco muchos que son homeópatas y pediatras, pero recomiendan no vacunar, ¿sí? Y hay enfermedades que todos sabemos se van a curar solas, con homeopatía, sin homeopatía, con medicina, con analgésicos, se van a curar solas. Tiene un impacto muy importante y ya lo ve desde el punto de vista de estilos de vida. Dudas sobre la eficacia. Yo me paro aquí, me dicen cuando ya se acabó el término. ¿Ya? Ok. Yo me paro aquí y les digo, señores, la vacuna ABCDFG es mucho mejor que la ABCD. ¿Sí? Y luego viene alguien más y dice, señores, la vacuna ABCD es mucho mejor que la ABCDF. Y son la comunidad médica ustedes. Y nos generan incertidumbre y nos pueden llegar a generar desconfianza. ¿Quién tendrá realmente la razón? ¿El que recomienda ABCDF o ABC? Y luego, también en los foros se van ampliando las edades de esquemas de vacunación. Ya ahora no es un asunto de niños, nosotros decimos es de adultos también.
Y eso le cuesta mucho trabajo a la población entenderlo. ¿Y por qué una revacunación? ¿Y por qué un refuerzo? No somos muy claros cuando damos los mensajes. Más vacunas, más compuestos y más grupos de riesgo. Y los argumentos más preocupantes, pues obviamente es que cuando deciden no vacunar, se elevan algunas enfermedades que las teníamos controladas. Y obviamente una fortaleza, y así lo digo, de esos grupos que son antivacunas, es que tienen un sistema muy activo. Cuando alguien piensa que la vacuna tuvo un efecto negativo, lo reportan de inmediato. Es así como el Alarma o el TV y Novelas, en donde rápido lo difunden y rápido la comunidad lo replica. Esa parte creo que es la que nos hace falta a nosotros, dar una muy buena información clara y dar una explicación muy sencilla y clara de los beneficios. Termino con esto nada más, esto ya es unas aportaciones que quiero hacer. Hay memes diversos, hay uno de un pediatra que la mamá le dice, doctor, tengo que vacunar a mis hijos, y el pediatra le dice, no, nada más vacuna a los que no quiera que se le mueran, ¿sí? Son mensajes fuertes, pero hay que hacerlo. Y la otra parte es que dicen que los antivacunas van ganando terreno, sí, en los panteones. Y si no, que vean lo que pasó con sarampión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues continuando con este panel y bueno, agradeciendo al doctor Luébanos el gusto ya por, son 4 años consecutivos, como también decía la doctora Vázquez, de esta sinergia en la academia entre la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Pues pensamos que seguramente hay muchas otras disciplinas en donde podemos hacer ese cruce y ese vínculo y pues ahí lo estaremos haciendo más adelante. Vamos a continuar con el tema y basándome en la introducción que el doctor Luébanos nos ha hecho a este apasionante tema, ¿cuál es el impacto que estamos viendo en la salud pública por el rechazo a la vacunación? Y voy a empezar hablando un poco de lo que ya conocemos, que es el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de décadas. Incluso nos podemos hablar de siglos, porque el tema de la vacunación formalmente en México pues empezó con aquella famosa expedición del doctor Balmis que trajo a los niños, pasó a Puerto Rico, Cuba, llegó aquí cerquita, en el estado de Yucatán, y de brazo en brazo fue pasando la protección contra la viruela, que eventualmente llegó a convertirse en la primera enfermedad erradicada del planeta, la única que como humanidad hemos logrado literalmente desaparecer de la faz de la Tierra. Pero gracias a la vacunación, se dice, por ejemplo, que los 20 años de esperanza de vida que hemos ganado los seres humanos desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, más o menos una mitad o un poco más de esto se debe a las vacunas, ¿no? La gente ya no se muere de enfermedades prevenibles por vacunación y pues eso hoy, como ya lo hemos escuchado en varias pláticas a lo largo de estos 2 días, pues hace que la gente diga, pues sí, pues ya no son un problema, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos vacunamos contra poliomielitis? Yo en mi práctica profesional, no les voy a decir cuántos años tengo ya en esto, pero en mi práctica profesional jamás atendí un caso de sarampión, jamás atendí un caso de poliomielitis. Entonces, pues la tendencia es a decir, pues dediquémonos a otras cosas, ¿no? ¿Para qué seguimos vacunando? Y aquí vemos estos ejemplos de éxito, no son cifras actualizadas, pero afortunadamente esa raya roja hasta abajo como de muerte en el electrocardiógrafo, pues es la muerte de la difteria en México, ¿no? 2012 y hasta la fecha no vemos casos y podemos decir que es una enfermedad que está controlada. El efecto de la introducción de la vacuna pentavalente en la morbilidad y mortalidad por tétanos, lo mismo, vemos como en rosa han ido, bueno, en este caso en gris, yo acá lo veo en rosa, en gris han ido bajando hasta su desaparición los casos y por supuesto, por lo tanto, las muertes por tétanos. Y ahí vemos cómo a la mitad de la gráfica se introdujo la vacuna pentavalente y el efecto es notorio, controlado. Tenemos enfermedades invasivas en general y meningitis en particular por hemófilos influenza tipo B a partir de la introducción de la vacuna. Vemos también cómo
la hemos podido controlar. La hepatitis B es un caso similar y por supuesto tenemos que llegar al caso del sarampión, ¿no? Una enfermedad que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud está eliminada del continente americano. Aquí habría que poner un gran interrogante por lo que vamos a platicar en los siguientes minutos, pero en efectos prácticos es una enfermedad que ya no tiene transmisión autóctona en todo el hemisferio occidental. En cuanto a los componentes de lo que debemos de considerar un programa de vacunación exitoso, presento esta lámina con estos elementos, en donde por supuesto hasta arriba y lo importante y creo que es una constante en el quehacer de la salud pública, es el equipo de salud. En cuanto al tema, y ya lo comentaba el doctor Luébanos, el gran impacto negativo que tenemos, y también presentaba la doctora Yolanda Cervantes ayer una excelente lámina en donde se ve el grave impacto que tiene que un profesional de la salud recomiende la no vacunación. He estado ahorita en esta temporada de influenza viendo un chat de mamás de la escuela de mis hijos en donde pone una mamá: ¿ya se vacunaron contra la influenza? Y en 5 segundos hay 45 respuestas. No, me da miedo, la última vez que me la puse me dio un gripón horrible, y todas están ahí, y de repente hay una que dice, sí, vacúnense, yo desde que me vacuné no he tenido problemas, pero de pronto hay una que pone, mi pediatra me dijo que no me la pusiera. Y pues ahí se acaban los argumentos. O sea, si el profesional de salud autorizado al que le dedicamos o ponemos en sus manos la vida y la salud de nuestros hijos nos dice no se la pongan, pues ya lo que cualquiera trate de decir en contra de eso ya valió, ¿no? Entonces, el equipo de salud es muy esencial. Por supuesto, cosas como la planeación y supervisión, el contar con información oportuna y confiable, un problema al que voy a regresar al final, que es el tema de financiamiento, toda la cadena de frío y la cadena de abasto y suministros. Y cierro con información confiable para la corresponsabilidad. Que esto no es exclusivo de las vacunas. O sea, creo que cada vez más en esta transición epidemiológica que ya se volvió como telenovela mexicana, ¿no? Que la prolongan y la prolongan y la prolongan y total que nunca llegamos al final. Y hoy lo que estamos viendo es el resultado de las enfermedades ocasionadas por los estilos de vida. Pero mentalmente, cuando nos dicen enfermedades ocasionadas por los estilos de vida, pensamos obesidad, diabetes, hipertensión. Pero las enfermedades prevenibles por vacunación en nuestro medio pronto se pueden convertir en una enfermedad causada por el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que me lleva a no vacunar. Entonces, tenemos, así como hemos estado diciendo a la gente, responsabilízate, cuida tu dieta, haz ejercicio, pues también es el vacúnate, ¿no? Y el tema, cuando hablamos de los grupos antivacunas, es cómo, o sea, en dónde encontramos la arena de combate, ¿no? Cuando una persona tiene un argumento y yo tengo un argumento contrario, pues hay que encontrar en dónde nos medimos. El problema de aquí la desinformación y lo que se transmite a través de redes sociales, internet, etcétera, y aquí tomo las palabras de un vacunólogo muy connotado, el doctor Peter Hotez de la Universidad de Baylor en Houston, y dice, el problema de la desinformación hoy es que es gente que no está, o más bien gente suficientemente educada para acceder a esa información, pero no lo suficientemente educada para interpretarla. Entonces, ahí viene ese vínculo entre lo que yo puedo leer y puedo encontrar en redes sociales, en información, y el ir a platicar con mi profesional de la salud de confianza y en dónde se encuentra ese match de información. El asunto es, yo puedo tener el sistema de vacunación perfecto con todos los elementos, pero si pasa esto, si no me abren la puerta, si no me visitan en el centro de salud, realmente es un desperdicio. Y el tema es que, si bien hemos visto en las primeras gráficas los avances y los éxitos que ha tenido la vacunación en nuestro país y en general en nuestra región, pues el trabajo no está concluido.
Aquí les muestro estos mapas. La poliomielitis. El continente americano no tiene casos de poliomielitis silvestre o salvaje desde el año 1990, que se declaró el hemisferio occidental libre de la enfermedad. Y a lo largo, esto es toda una serie, y ahí van viendo ustedes los puntitos de 2008 a 2017, la campaña global para la erradicación de la poliomielitis. Hoy quedan solo 2 países endémicos, Pakistán y Afganistán. Hace 2 años habíamos tenido el primer año en la historia del planeta en donde no habíamos tenido un solo caso de polio salvaje en África. El año pasado regresó, tuvimos algunos casos, pero ya este año otra vez, fíjense, 36 casos de polio en lo que va del año en todo el planeta, gracias a la vacunación. Pero fíjense, la persistencia de esta enfermedad en esa pequeña región del planeta, que está asociada, por supuesto, a una situación de conflictos, todos conocemos, los talibanes, etcétera. La campaña iba muy bien, hubiéramos alcanzado la meta probablemente de erradicación de la poliomielitis del planeta, la segunda enfermedad humana en erradicar del planeta, a lo mejor hace 5 años. Pero ¿qué pasa? Los vecinos del norte, en su afán por capturar a Bin Laden, disfrazaron a agentes de la CIA de vacunadores, los cacharon y lo que ocasionaron fue que la gente mató a vacunadores de verdad. Y obviamente eso echó para atrás un trabajo de décadas para tratar de convencer a la gente. Entonces, si le sumamos las cosas que hacemos, más los chismes y la rumorología y las teorías de la conspiración, pues entonces el trabajo de siglos, décadas, en pro de la vacunación y la eliminación de enfermedades prevenibles por esta estrategia es difícil. Entonces ahí está la poliomielitis, todavía hay polio y todavía es un riesgo. La rubiola, fíjense ahí, el mapa de América, limpiecito, pero grandes brotes en Europa Oriental, hay rubiola congénita en naranja, todavía en África y en el sur de Asia. Parotiditis, aquí esta lámina es hasta 2017, sin embargo seguro todos están conscientes de los brotes que hemos tenido, en donde aquí pues es el mensaje del antivacunas, automáticamente levanta la mano, ya ves, tus hijos se vacunaron contra la parotiditis, recibieron sus dosis de DPT y sin embargo ahí está la enfermedad, ¿no? Perdón, de triple viral. Y entonces ahí es decir, pues es que nadie me explicó cuando me pusieron la vacuna que de los 3 componentes que van, sarampión, rubiola y parotiditis, pues la parotiditis es la que tiene menor eficacia. Entonces, vas a estar protegido contra el sarampión, vas a estar protegido contra la rubiola y contra las paperas, pues más o menos. Pues entonces si ocurre, yo ya lo estoy esperando, ¿no? Entonces ahí este tema de los mensajes. El chiste es que la parotiditis ahí persiste, la tosferina no se diga, y otra vez regresamos al gran temido sarampión. Aquí ustedes ven, el sarampión está por todos lados, es una enfermedad considerada, si no entre la más contagiosa que conocemos, una tasa de reproducción altísima. Y el problema es que en el momento en que nosotros nos presentamos con un caso de sarampión en una población que es susceptible, esta rápidamente se hace endémica y el trabajo que ha costado eliminar la enfermedad del continente se echa por tierra. Ahorita estamos en ese punto de riesgo. Fíjense, este es en Europa y esto es directamente, y está comprobado científicamente, es directamente causado por la no vacunación. Y un problema agregado que es la migración, en donde tenemos personas que están llegando al continente europeo donde ya no había sarampión, de regiones en donde todavía la enfermedad es endémica, llegan a un sitio en donde la población ya no se está vacunando por las razones que ya escuchábamos del doctor Luébanos, y entonces hoy estamos teniendo esos números impresionantes. Y no se olviden, el sarampión mata, ¿no? Y mata a los niños y mata a los vulnerables, pero estamos hablando de miles de casos que han conducido ya y están empezando a haber esfuerzos que a mi percepción son esfuerzos poco agregados, poco organizados. No hay una política continental, en este caso en Europa, debería de haber una política incluso mundial, porque
el tema es que es muy sensible. Entonces tenemos cosas como que en Italia la vacunación es obligatoria. En California, yo como pediatra yo puedo decir que una persona que no está vacunado o un papá que no vacuna a sus hijos, no le puedo yo negar el acceso a mi consultorio porque es un riesgo para las otras personas. Y lo mismo estamos viendo cosas que están ocurriendo en cuanto a legislación en Alemania, en Francia, pero el daño epidemiológico ahí está. Aquí lo que viene del famoso artículo del doctor Wakefield, ya lo vimos en el video, ya lo comentaba el doctor Luébanos, el problema del discurso de los antivacunas es que dice, la vacuna contra el sarampión causa autismo. La comunidad científica se levanta en armas, se revoluciona, se demuestra que la investigación científica es inadecuada, se demuestra que hubo corrupción, se demuestra que hubo participación de abogados, grupos que estaban buscando el que los papás recibieran una indemnización por el autismo de los hijos, toda una serie de cosas. Y entonces la literatura científica, con ese halo blanco de pureza que suponen los científicos que se tiene cuando se usa el método científico, y dice la investigación fue errónea y se retracta la revista de la publicación del doctor Wakefield. Y entonces, ¿qué sale a decir el doctor Wakefield? Ya ven, es el poder oscuro de las empresas farmacéuticas que obligó a una revista a retirar mi investigación. Y entonces todos estos veganos posmodernos y antivacunas dicen, ya ven, tienen razón, ¿no? El poder del corporativismo que está queriendo esterilizar a nuestras hijas. Y así como se diseminan las enfermedades, y ustedes como expertos en salud pública seguramente han hecho muchos mapas de estos, es como se contamina y se disemina el sentimiento antivacunas. Y ustedes pueden ver cómo son municipios en el estado de California y ven cómo el color más claro es el número de jardines de niños públicos en donde hay el sentimiento antivacunas, y cómo cuando nos vamos hacia el color más oscuro vemos cómo el sentimiento antivacunas va creciendo. Y entonces es una literal epidemia de antivacunas, ¿no? Tenemos entonces que encontrar cuál es la vacuna, ¿no? Hoy yo no tengo la respuesta, creo que nadie la tiene, pero porque el tema es ¿cómo discutes con alguien que no quiere entender tus argumentos, que automáticamente los descalifica? Es lo mismo, este es el estado de Texas, y aquí lo que les presento por municipio es lo que se llaman las exenciones por conciencia. En el estado de Texas, yo como papá puedo pedir legalmente una exención a la vacunación de mis hijos, que esto obviamente lo que implica es que mis hijos puedan ir a la escuela, puedan ir a clases de natación, etcétera, sin que me exijan la vacunación, por cuestiones de creencias y cuestiones religiosas. Y vean ahí los números tan altos y esparcidos por todo el estado. Un estado en donde, por un lado, pues somos vecinos y legal o ilegalmente todos los días cruzan cientos de miles de personas de un lado al otro, y si nosotros no tenemos buenas coberturas de vacunación, pues el problema está ahí. Y vean esto mismo, lo que les presento en la gráfica anterior, de estas exenciones de la vacunación, cómo ha crecido. Empieza la gráfica en 2013, acaba en 2017 a 18, y vean cómo es exponencial el número de personas que están rehusando la vacunación con bases legales. Y esto alimentado por el presidente de los Estados Unidos, y el propio secretario de Salud de los Estados Unidos es abiertamente antivacunas. Entonces, la situación es muy grave porque, como dicen por ahí, a la ciencia no le importa que tú creas en ella, ¿no? Entonces, sabemos que el sarampión es una enfermedad transmisible, sabemos que es de alta contagiosidad, sabemos que está ahí, y sabemos que si las vacunas no están, la gente es susceptible y se enferma. Y ya son movimientos políticos tejanos por una elección de vacunas, ¿no? Este es un caso muy grave en donde en el estado de Minnesota, en el norte de los Estados Unidos, hay comunidades somalíes muy importantes de inmigrantes, y ustedes pueden ver
cómo la vacunación en estos grupos somalíes, la línea en roja, era incluso superior en el año 2004-2005 a la media de la población del estado de Minnesota contra sarampión, ¿no? Entonces la media era del 88%, los somalíes se vacunaban en el 92%. ¿Qué pasó? De pronto llegó un grupo antivacunas, les dijo, quieren eliminarlos. En Minnesota no quieren a los somalíes, no los quieren porque son negros, no los quieren porque son africanos, no los quieren porque son pobres y no hablan inglés. Entonces los están esterilizando. Y vean lo que pasó, 42%. La gravedad de todo esto es que la inmigración somalí es muy importante esa región, ¿no? Y entonces ya tienen un brote importante y ya han tenido muertes en niños somalíes en el estado de Minnesota por sarampión, por el impacto que en menos de una década tuvo un mensaje antivacunas. Esto para mí es casi para llorar. Es un libro, se llama El fantástico sarampión de Melanie. Seguramente han ustedes escuchado cosas como las fiestas de varicela, las fiestas de sarampión. Entonces, fulanita, su hijo ya tiene varicela. Órale, el viernes nos juntamos todos y entonces nos organizamos para que todos jueguen, besen, abracen a la que tiene varicela, para que a todos les dé de una vez y ya nos ahorramos las vacunas. Y esta es la forma natural, así lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Las autoridades en Estados Unidos lo prohibieron y entonces la creatividad humana es impresionante. Paletas por correo. Mi hija tiene sarampión, le doy a que chupe una paletita, la meto en un sobrecito y la circulo por todo Estados Unidos para que la gente se vaya contagiando, los niños se vayan contagiando chupando esa paletita. A ese grado. Bueno, pues este es todavía peor. Es un libro que se reparte en las escuelas. Hay una zona de Estados Unidos que se llama el cinturón de la Biblia o el Bible Belt. Es el centro occidente del país, comunidades agrícolas, principalmente grupos protestantes, blancos, de origen sajón, y ahí en las escuelas que están luchando contra la enseñanza de la evolución y apoyando la enseñanza del creacionismo, y ahí reparten este libro, en donde explican cómo es maravilloso y cómo es bueno incluso que a los niños les dé varicela, en este caso sarampión, y que con eso tu cuerpo va a ser más fuerte y más maduro para el futuro, ¿no? Y entonces Melanie es feliz y persigue mariposas a pesar de su sarampión. Voy a terminar con esta reflexión. Estas son las coberturas de vacunación para la tercera dosis de DPT y la primera dosis de sarampión, rubiola y paperas en todos los países de la región americana en 2017. Y como ven ustedes, al menos reportadas, todos los países excepto Venezuela y Haití están por debajo del umbral del 80%, que es un umbral que en teoría nos confiere una protección comunitaria, lo que estamos tratando de llamar a lo que antes decíamos el efecto rebaño, pero ya hay los que se quejaron y dijeron no somos borregos, entonces no somos rebaño, entonces es protección comunitaria. El tema es que una cosa es ver promedios nacionales y otra cosa es ver realidades individuales. Aquí está Centroamérica, aquí está el Cono Sur, aquí está México, y estas son tasas de cobertura con la tercera dosis de DPT, son datos de la Organización Panamericana de la Salud, también de 2017, y ustedes ven que una cosa es decir que un país tiene 80% de tasa de cobertura de una vacuna o de cualquier vacuna, y otra cosa es ver esto. En rojo, los que están por debajo del 80%, que puede ser tan allá como el 0, y los que van para arriba, ¿no? Entonces, el quedarnos con esta visión, y ahí ustedes pueden sacar muchas cosas interesantes en el mapa de México, sitios de exportación de migrantes, sitios de recepción de turismo, la franja fronteriza está en amarillo y rojo,
¿no? ¿En dónde se van a quedar los migrantes que no van a dejar pasar a Estados Unidos y que muchos de ellos traen muy bajas tasas de cobertura? En la franja fronteriza, en donde tenemos vulnerabilidad en cuanto a la cobertura de vacunación. Este es el reporte al 13 de octubre de este año del sarampión en la región de las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. 7,000 y fracción casos confirmados, a lo mejor ya de entonces ahora hay más. Había 72 defunciones entonces en 11 países. Y lo más grave de todo, que habíamos dicho, 2006, declaración de eliminación de la enfermedad en el continente. Hoy se está investigando, ya parece que hay transmisión autóctona en Venezuela y eso nos retrasa 30 años. 30 años de trabajo del que seguramente muchos de ustedes fueron parte o son parte hoy. Y el problema es que las personas nos movemos y nos movemos con nuestras enfermedades. Esas imágenes que han estado dando la vuelta, por lo menos en todo el país, de los vecinos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, con toda clase de privaciones, de vida difícil, donde seguramente no están vacunados muchos de ellos, ¿no? Y pues a lo mejor vienen de paso, a lo mejor se van a quedar, pero hay que estar prevenidos. Hoy literalmente podemos estar en cualquier parte del mundo en menos de 24 horas. Entonces imagínense una persona que esté incubando cualquier enfermedad, pues, se la lleva consigo. Ustedes saben, porque lo hemos platicado en el pasado, la Secretaría de Salud está implementando el sistema de cartilla electrónica de vacunación y aquí decía el doctor Luevano, hablaba de este interesante editorial del doctor Mascareñas sobre los grupos antivacunas encubiertos, ¿no? Y hablaba de dónde está el problema. Yo coincido, yo creo que si bien ya empiezan estas cosas anecdóticas, como lo que platicaba yo del chat de mamás de la escuela, afortunadamente estos grupos no se han enraizado en nuestro país. Pero sí tenemos problemas serios, y ya hablábamos del personal de salud que no recomienda o recomienda en contra de la vacunación, pero también el que hoy el programa de vacunación universal no tiene a la mano las herramientas necesarias para la adquisición de vacunas. El Congreso decide tarde en el año el dinero, se lo asigna, y a veces el que se pidió, la mayoría de las veces no es eso, asigna tarde el presupuesto y en ese momento las autoridades tienen que empezar el proceso licitatorio. Las empresas de vacunas, pues para ese momento ya las vendieron a otros mercados mucho más grandes, mercados que se ponen las pilas, China, India, etcétera. Cuando llegamos nosotros a hacer nuestro proceso licitatorio, pues a ver, ¿para qué vacuna me alcanza? ¿Qué hay todavía en el mercado? Y de ahí lo que tardan en llegar las vacunas. Entonces, aquí les muestro de los más o menos 1,5 millones niños que están hoy en el sistema de cartilla electrónica de vacunación en 17 estados de la República, en donde vemos que la causa más común por la que no se aplica vacuna en nuestro país, y ahí está por hipersensibilidad, antecedentes de transfusión sanguínea, tratamiento inmunosupresor. Está en quinto lugar, el responsable del menor se negó, es menos del 1%. En nuestro país, la principal razón por la que una persona no se vacuna, por lo menos en la muestra que tenemos hoy en el sistema, es que el 80% de las veces es porque la vacuna que se necesitaba aplicar no estaba disponible. Entonces, pues vemos que es un problema muy complejo y no podemos hablar me cuesta trabajo hablar de el movimiento antivacunas. Yo creo que estamos enfrentándonos a una serie de situaciones, a una serie de condiciones que en su conjunto son antivacunas. El hecho de que nosotros seamos especialistas en salud pública, que estemos en una reunión anual de salud pública y nosotros no estemos predicando con el ejemplo, nosotros no nos estemos vacunando y por lo tanto no estemos recomendando las vacunas, pues es lo mismo como decir, come todo lo que quieras, no hagas ejercicio, no te tomes tu tratamiento antifímico, o sea, es lo mismo, ¿no?
El tema es que ahorita las vacunas tienen una serie de variables que las han hecho atractivas, las han hecho sexys para alimentar este tipo de discusiones, pero la realidad es que esto es un problema que puede traernos muchísimas consecuencias y consecuencias muy negativas en el muy corto plazo. Muchísimas gracias.